Buenas, estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. Cómo crear y verificar una cuenta en Binance. Primero que nada abrimos nuestro navegador, sea Google, Mozilla o Firefox, en cualquier dispositivo. Puede ser netbook, PC de escritorio, teléfono celular, eso no importa, estimados amigos, lo pueden hacer desde cualquier dispositivo. Una vez que abran Google, van a colocar por supuesto Binance. Estoy recortando el video porque mi internet está bastante lento. Al aperturarme la página principal de Binance, me aparece esto y podemos ver que dice continuar con Google, continuar con Apple. Yo le voy a dar acá donde dice, donde está en amarillo, registrarse con correo electrónico, que es la forma más fácil y más rápida. Le damos allí. Y una acotación muy importante, estimados amigos, te va a preguntar si recibiste una invitación de Binance. Directamente, si entra con el enlace que te dejo en la descripción del video, te va a pedir esa invitación, y debajo de esa invitación también tienes este código o ID de referido. Te pido por favor, apóyame, así como los apoyos realizando estos tutoriales, para que se les haga más sencillo esto a la hora de aprender y crear este tipo de cuenta. Apóyame al afiliarte o registrarte en Binance, coloca este código de referido y así me ayudarás también. Después traeré un video donde también puedes crear un código de referido, y de esta forma tú tendrás un porcentaje de las transacciones que realice tu referido o la persona que se registren con tu ID de referido. Bueno, colocamos el correo electrónico y le vamos a dar en siguiente. Algo muy importante, al colocar el correo electrónico nos va a enviar un código de verificación al correo para poder continuar. Vamos a abrir nuestro correo electrónico, en el cual vamos a encontrar un correo como este que dice: Binance, confirma tu solicitud de registro, número tal, de fecha tal, y está este código que se encuentra acá. Yo voy a copiar ese código, estimados amigos, lo vamos a copiar porque para poder continuar lo vamos a tener que insertar aquí código de verificación por correo electrónico. Vamos a copiarlo y le vamos a dar, después que copiemos, vamos a pulsar en enviar. Nos avanza la página y aquí nos pide ahora crear una contraseña, 8 caracteres como mínimo, al menos un número y al menos una letra mayúscula. Coloco la contraseña y le doy en siguiente. Y listo, estimados amigos, aquí me dice cuenta creada. Pero ahora le vamos a dar en listo y nos vas a enviar para ingresar en Binance con nuestro usuario y la contraseña que hemos creado, para seguir con todo el proceso de registro de datos y verificación. A pesar de que la página automáticamente me coloca Venezuela por mi IP de registro, igualmente me puede pedir que la confirme. Así que simplemente voy a buscar Venezuela o el país donde se encuentren. Lo van a buscar y lo van a colocar. Le doy enter, lo confirmo. Ahora me voy para acá, veo que me pide complete los siguientes pasos para verificar su cuenta. Si no verifico estos datos, no me va a servir el registro que comencé. Bajo la página un poco y le voy a dar en continuar. También tengo una guía que me dice acá cómo verificar mi identidad. Bueno, vamos a darle en continuar para que la página nos avance y vamos verificando. Aquí, al avanzarme la página de Binance, me pide que instale la aplicación. Por supuesto, debemos instalar la aplicación para realizar todas estas operaciones, estimados amigos, de una manera mucho más rápida y sencilla, o por lo menos para mi persona es mucho más rápido y sencillo realizarlo desde la aplicación móvil. Vamos a continuar. En este caso yo le voy a dar que voy a continuar por este medio.
Una vez que me avanza e información personal, no son más que los datos personales. Me va a pedir nacionalidad, escojo, en mi caso por supuesto Venezuela, nombre legal, primer nombre, después aparece un recuadro que va a ser el segundo nombre que van a colocar y después los apellidos. Debajo de último van a colocar fecha de nacimiento. Una vez que coloque todos estos datos, le van a dar en continuar. Este es algo sumamente rápido. Me pide también más adelante la dirección particular, mi dirección personal. Yo voy sombreando la parte de los datos personales por razones obvias. Una vez que coloquemos la dirección, le vamos a dar en continuar y continuamos con el proceso de registro. Y aquí después me sale la dirección completa, la cual debo colocar con el código postal, la ciudad, más abajo país o región, ya está precargado y le damos en continuar. Aquí podemos ver que ahora me pide los documentos para verificar mi identidad, algo muy importante, o la verificación de identidad. Por eso es que no pueden equivocarse en los nombres y en los apellidos, o colocar un nombre o un apellido ajeno a su persona o el documento de identidad que vayan a subir. Igualmente después viene la parte de verificación biométrica. Por esto no pueden inventar datos, estimados amigos. Pueden escoger entre subir cédula de identidad, pasaporte o licencia de conducir. Por supuesto lo recomendable es la cédula de identidad o DNI, dependiendo de la parte donde se encuentre. Le doy en continuar y pasamos a la verificación de documentos. Le doy en continuar abajo como me lo pide. Espero que me cargue, el internet está desastroso, estimados amigos, les pido disculpas. Me pide hacer la foto con la cámara o verificar con la aplicación de Binance. Ojo con esto, ya le he abierto cuenta a varios familiares y realmente no es que sea más difícil por computadora, no lo es. Simplemente que entre mi computadora y el internet, que es fatal, es un poco más emborroso, así como la verificación biométrica. Vamos a intentarlo de todas maneras. Vamos a darle, le doy en continuar, hacer foto con la cámara y vamos a ver cómo nos sale, estimados amigos. Bueno, estimados amigos, como le había comentado, mi computadora está fatal, así como mi internet. Por lo tanto no pudimos hacer la carga de los documentos por la PC. Así que tuvimos que descargar la aplicación al dispositivo móvil de la persona que le estoy creando la cuenta. La descargamos, la instalamos. Aquí ya abrimos la aplicación de Binance, le di en iniciar sección, acabo de colocar el usuario. Vamos a darle en continuar, colocamos la contraseña que colocamos anteriormente en la página. Nos va a pedir un código de confirmación, el cual van a mandar al correo electrónico de registro. Código enviado. Aquí abro mi correo electrónico, copio el código y me voy nuevamente a la aplicación de Binance, coloco el código, automáticamente me avanza y podemos ver que nos pide a pedir llaves de acceso. O sea, estas son una serie de cuestiones de seguridad que después se lo explicaré con más calma. Acá ya me avanzó la verificación de documentos, es lo que vamos a hacer directamente. Verificación de documentos y verificación biométrica. Le voy a explicar ambas cómo realizarlo. Podemos ver nuevamente que nos da, como en la página, tres opciones de verificación: cédula de identidad o DNI, y podemos ver que nos dice debajo de esta recomendado, y es la que yo también les recomiendo, pasaporte o licencia de conducir. Escojo la cédula de identidad, le damos continuar, nos avanza, nos da unos tics muy importantes y ojo, habilitamos para poder tomar foto con la cámara. Aquí deben colocar la cédula de identidad lo más centrado posible. Una vez que tomen la foto frontal, también debe tomarlo por la parte posterior, aunque no haya nada en el caso de la cédula venezolana, pero así lo exige la página o aplicación de Binance. Si las fotos quedan claras, ojo con esto, yo pongo el fondo borroso por los datos personales de la persona, pero si las fotos quedan centradas y claras, nos va a cargar este mensaje: documento cargado.
exitosamente, que es lo que quiere decir la tilde en verde. Ahora vamos, cargaron ambas fotos, vamos a continuar y es la verificación biométrica o verificación de detección de vida. Vamos a darle en continuar y esta parte, este paso, a veces como un poco tedioso. Podemos ver que habilitamos la cámara de nuestro teléfono y podemos ver lo que nos va diciendo la aplicación. Nos puede pedir que movamos la cabeza hacia arriba, sabes, en este caso dice parpadea, abre la boca y ciérrala, mueve la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha. Puedes decirle también que gire en la cabeza o el rostro y podemos ver que si van haciendo todo, la inteligencia va detectando que ustedes hacen los movimientos que le va indicando y le va a arrojar este mensaje: verificación completada. Estimados amigos, como pueden ver, este es algo sumamente sencillo, sumamente rápido. Ojo con esto, el problema de Binance no es el registro y la verificación de documentación, la verificación biométrica. El problema de Binance es aprender a usarlo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Próximamente subiré algunos otros videos de cómo hacer ciertas transacciones, por lo menos la más sencilla para ir empezando. Y bueno, estimados amigos, esto es todo por el video y le pido nuevamente, por favor, si te vas a registrar, ayúdame, apóyame registrándote con mi ID y de esta forma nos apoyas muchísimo al canal. Hasta la próxima.